Muy buenos días a todos, otro día más a mi canal. En el día de hoy quiero hacer un vídeo un poco más didáctico, así que lo que quiero enseñaros es cómo hago yo los bonsáis de pino negro a partir de semilla. El paso número uno sería simplemente comprar las semillas, o si conocéis a alguien que os las pueda mandar, como sea. Si tenéis dudas o no sabéis cómo conseguir semillas, me podéis preguntar. Yo la verdad que las compro por internet. No es muy complicado de encontrar, pero bueno, me podéis preguntar y os puedo mandar algún link o lo que sea. Una vez recibís las semillas, las ponéis en remojo 24 o 48 horas y así descartamos las que no son viables porque se quedan en la superficie del agua flotando. Cuando ya tengamos claro cuáles son viables y cuáles no, las ponemos a estratificar. Yo lo que suelo hacer es poner las semillas en un tupper con algodón dentro del frigorífico, ¿vale? En el cajón de las verduras, y ahí pasan 2 o 3 meses. El proceso empieza aproximadamente ahora, por eso también hago el vídeo ahora, y sacamos las semillas en primavera. Cuando las sacamos de la nevera, al pasar unos días, por la diferencia de temperatura empiezan a germinar y ya las podemos meter en tierra. Para hacerlo un poco más intuitivo y fácil de explicar, voy a compaginar algunas ilustraciones con fotos que tengo de mis árboles. Así sería el crecimiento normal de un pino. Las primeras semanas simplemente forma los cotiledones, que los distinguiréis porque son unas hojas un poco más pequeñas, de aspecto más blando. Y ya veis que estoy dibujando una semilla porque el árbol mantiene la semilla en las hojas hasta que han pasado unas 2 o 3 semanas. En este momento, cuando empieza a desprenderse de la semilla, poco a poco empiezan a formarse ya las primeras hojas originales y este es el momento ideal para hacer el esquejado del pino. El esquejado del pino consiste en cortar casi toda la raíz pivotante o incluso toda, aplicar hormonas enraizantes y volver a plantar el árbol. Si hacemos esto, el árbol, en vez de formar una raíz pivotante larga hacia abajo, que nos complicaría muchísimo a la hora de formar un nevari, lo que hará es formar muchas raíces finas, más o menos bifurcadas, que poco a poco se convertirán en un nevari más potente y equilibrado. Una vez hayamos hecho el esquejado, solamente plantamos los arbolitos en una bandeja, en macetas individuales, como prefiráis. Yo lo hago en bandejas más que nada porque, bueno, tampoco tengo mucho espacio y así puedo acumular varios pinos en una misma bandeja. El primer año el crecimiento es bastante flojo, prácticamente no se desarrolla. Dudo que pase de un palmo de altura, si os soy sincero. Pero bueno, en parte es también porque, como le hemos cortado las raíces, el árbol está débil y prácticamente no crece. El año siguiente ya empieza a verse un crecimiento un poco más fuerte. Al principio forma una vela que básicamente es como una especie de bolita que poco a poco va alargando. La veis en la foto. Así sería la vela, nada más empezar a formarse a principios del año, en enero más o menos. Y esta bolita empieza a alargar hasta que llega más o menos en mayo, una cosa así. Y la vela empieza a abrirse y se forman las hojas. Como decía, este proceso dura aproximadamente unos 4 o 5 meses. También depende del vigor del árbol, depende del calor que haga en la zona, etc. Pero bueno, calculado unos 4 o 5 meses desde que se empieza a formar la vela hasta que empieza a abrirse. Ya veis que estoy dibujando cómo sería más o menos el proceso. Y ahora os enseño cómo sería todo el crecimiento de una vela en un año de crecimiento vegetativo. Ya veis que estos árboles estaban muy fuertes y se ha formado una vela bestial. No sé qué altura tendrá, pero fácilmente 20-25 centímetros de vela. Yo durante el siguiente año tampoco suelo hacer nada, simplemente dejo que el árbol se desarrolle libremente, porque así me aseguro que las raíces poco a poco se van desarrollando, que se forme un buen pan de raíces, que el árbol tenga vigor, etc. Y creo que así el proceso es más rápido que si nos ponemos a alambrar, en fin, a hacer ya cosas al árbol que al final no hacen más que debilitarle, estresarle, etc. Si hacéis como hago yo, que bueno, básicamente dejar que el árbol crezca libremente, durante el tercer año el árbol ya empieza a presentar un tronquito leñoso, ya empieza a lignificar, etc. Y en vez de formar una sola vela, lo que suele pasar muchas veces es que forma 3 velas o incluso más. Normalmente suele ocurrir en la parte del ápice, pero a veces también forma velas en la parte más baja del tronco. Claro, estas velas al crecer y desarrollarse, pues forman también ya una primera ramificación. Yo lo que suelo hacer es dejar que estas 3 velas se desarrollen libremente, que alarguen, y cuando ya tengo una especie de ramitas un poco más desarrolladas, lo que hago es ya empezar con el alambrado. Así poco a poco puedo empezar a definir una primera estructura y también a darle movimiento al tronco. Para que me entendáis lo que os quiero decir con las 3 velas, aquí os enseño unos pinos que planté en febrero de 2021, o sea que tienen 2 años y pico, más o menos.
y ya veis que están formando las 3 velas, se están empezando a alargar, y lo que suelo hacer aquí es dejar que estas velas alarguen, y al alargar se forma ya la primera ramificación y el árbol empieza a tener ya cierta estructura. En este momento lo que yo suelo hacer es alambrar el árbol y así voy dándole movimiento al tronco y de alguna forma voy ya estableciendo una primera estructura que muchas veces no me sirve de nada porque bueno, dejo ramas de sacrificio y demás, pero al menos empiezo a tener ya un poco claro por dónde irá el diseño del árbol, el movimiento que tendrá, etcétera. Cuando el árbol ya tiene tronquito, ya poco a poco empieza a aparecer un árbol y demás, yo lo que suelo hacer es plantarlos en macetas individuales. En este caso lo que hice fue plantarlo en un colador. A mí la verdad que me funcionan bien los coladores, no sé si es que estoy sugestionado, en fin, pero a mí me funciona bien. Se dice muchas veces que acelera el crecimiento por 3 por 4. No sé hasta qué punto será cierto, pero yo sí que noto que me va más rápido los pinos en coladores. Ya veis que de un año a otro el crecimiento es bestial. En vez de sacar 3 velas ya saca 3 por rama y poco a poco el árbol va engordando y mejorando una barbaridad. Aquí tenéis el mismo pinito del colador, que han pasado ya unos 3 4 años y el tronco ha engordado una burrada. Realmente este árbol solamente voy a usar los primeros 10-15 centímetros, quiero hacer un shohin, pero aún así ya veis que estoy dejando ramas larguísimas que son ramas de sacrificio. Realmente estas ramas las dejo ahí porque me están ayudando a que el tronco engorde mucho más rápido. Si yo estuviese constantemente cortando y pinzando los nuevos brotes, el árbol no tendría el mismo vigor y el crecimiento y el engorde sería mucho más lento. Entonces lo que hacemos es dejar ramas que sabemos que no nos van a servir en el diseño, las dejamos que se desarrollen varios años, 3 incluso, para que esto propicie o ayude a un engorde del tronco mucho más rápido. Cuando el tronco es lo suficientemente grueso para nuestro gusto, simplemente cortamos la rama de sacrificio y empezamos a construir la estructura del árbol. Empezamos ya a hacer la ramificación un poco más densa, empezamos a alambrar y en definitiva a construir lo que será el árbol definitivo. Una vez tengamos un grosor adecuado, ahora lo que habría que hacer es pensar ya en el proceso de ramificación, en pensar cómo vamos a conseguir una copa más densa. Sí que para ello he hecho una especie de calendario así un poco cutre, básicamente con un dibujito en una libretita que tenía por ahí. Esto no es invención mía, lo he sacado de libros, de magazines que hay por la web y demás. Básicamente todo esto lo suelen hacer los japoneses, tienen sus calendarios. No hay que tomarlo literalmente, sino que depende un poco de dónde vives, de tu temperatura, de las horas de sol que tengas, pero bueno, como referencia creo que sirve. Durante los 3 primeros meses no hacemos absolutamente nada, ¿vale? Solamente dejamos que la vela vaya alargando poco a poco. En el mes cuarto, más o menos, ¿vale? A finales de abril o así, si vemos que la vela está muy fuerte, que ha alargado muchísimo, etcétera, entonces la podemos trabajar para conseguir que el árbol ramifique. Lo que hacemos es cortar la vela a 1/3. Durante los meses 5, 6, 7, la vela que hemos cortado empieza a abrirse, pero no se abre con hojas tan grandes, sino que forma unas hojitas un poco más pequeñas. Entonces esperamos al mes de julio, más o menos, y ahí cortamos. Y cortamos todo, o sea, cortamos toda la vela de ese año. Si hacemos eso, en el mes 8 se formarán unos pequeños brotecillos en la base de la primera brotación. Ya veis aquí cómo quedaría en el mes 8. No corté toda la vela, fallo mío, pero habría que cortar toda la vela y como veis se formarían unos pequeños brotecillos en la base. Cuando se empiecen a formar estos pequeños brotecillos, que normalmente suelen ser más de 2, 3, 4, incluso 5, lo que hacemos es una selección y dejamos solamente 2, ¿vale? Dejamos solamente los que crecen en los extremos de la rama. Durante los meses 9 y 10 no hacemos nada, solamente abonar, regar, etcétera, ¿no? Lo típico. Y en el mes 11 es cuando realizamos el siguiente trabajo. Entonces lo que hacemos es, con ayuda de unas pinzas, unas tijeras o con la mano, como queramos, eliminamos las hojas que quedan por detrás de estos 2 brotecillos. Estas hojas son las hojas del año anterior y lo que está haciendo es robar o absorber el vigor que iría para los brotecillos que nos interesa desarrollar. Entonces, si los quitamos, lo que hacemos es canalizar toda la fuerza hacia estos brotecillos y así se desarrollan mucho más rápido y mucho más fuertes. En el mes 12 ya los nuevos brotecillos se han establecido y el árbol no va a crecer más y lo que hacemos es quitar con unas pinzas todos los pares de hojas excepto 5 o 6 por ramita. Y ya por último os enseño la ramificación en mi propio árbol. Ya veis que se ha bifurcado en 2 y lo que habría que hacer ahora es solamente dejar unos 4 o 5 pares de hojas.
Y luego, pues año tras año, vamos repitiendo el mismo proceso y así poco a poco iremos ramificando de 2 en 2 cada rama. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.